Perdón, está en silencio. Me parece que podemos volver a repetir esta parte. Ya, entonces, bueno, les explicaba que nosotros podemos, eh, tener ejes coordenados, así como tenemos los ejes cartesianos X y Y. Cuando hablamos de trayectorias curvas, es conveniente pasarnos a un nuevo sistema de coordenadas que se llaman los ejes tangenciales y normales. El eje tangencial es aquel que topa a la curva en un único punto, es tangente a la trayectoria. El eje normal, en cambio, es aquel que después de haber graficado el eje tangencial, graficamos una línea perpendicular al eje tangencial y este es el eje normal, que forma siempre un ángulo de 90 grados entre el eje normal y el eje tangencial. Muy bien. Una vez que nosotros tenemos este eje tangencial y normal, ¿por qué hacemos este cambio de ejes? Porque nos permiten mover los ejes con la trayectoria de la partícula cuando esta es una trayectoria circular. Entonces, nosotros cuando proyectamos el vector total de la aceleración en estos ejes, acá, cuando nosotros proyectamos la aceleración total en estos ejes, vamos a tener lo que es la aceleración cuando está proyectada en el eje tangencial, obtenemos la aceleración tangencial y cuando proyectamos en el eje normal, obtenemos la aceleración normal. La aceleración normal siempre apunta hacia el centro de la trayectoria. Entonces nosotros podemos aquí completar una circunferencia, ¿no es cierto? Sería probablemente algo así. ¿Ya? Probablemente algo así. Entonces, la aceleración normal, el vector de la aceleración normal apunta siempre al centro de esta trayectoria circular. La aceleración tangencial es siempre tangente a la circunferencia. Eh, ¿Por qué nos sirve hacer esto? Porque de esta forma vamos a poder relacionar la aceleración tangencial y la aceleración normal con las velocidades angulares y las velocidades lineales. Entonces, acá lo que teníamos es cómo calcular el valor del módulo de la aceleración, que es la raíz cuadrada de la aceleración normal al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Y podemos calcular aquí lo que conocemos como la aceleración normal o aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces acá nos muestran un ejemplo, ¿no? Entonces dice, en una competición de ciclismo en una pista, a ver, un ciclista describe una curva de 30 metros de radio. Es una trayectoria circular de 30 metros de radio. Calcular la aceleración total en el instante en el que el ciclista se encuentra acelerando uniformemente y su velocidad ha pasado de 14.5 metros sobre segundo a la menos 1 a 15 metros sobre segundo a la menos, por segundo a la menos 1 en 5 segundos. Muy bien, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es, como me pide, calcular la aceleración total. La aceleración total es la raíz, el módulo de la aceleración total es el módulo, es la raíz cuadrada de la aceleración normal al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Entonces, por separado. La aceleración normal, ¿cómo calculo la aceleración normal? Acá. ¿Cómo calculo la aceleración normal? Es con la rapidez al cuadrado sobre el radio. Sí. La rapidez al cuadrado era los 15 metros sobre segundo al cuadrado, que es el punto final en donde estoy viendo. Son los 15 metros sobre segundo al cuadrado, dividido para el radio, me dice que es un radio de 30 metros, entonces aquí están los 30 metros. Y tengo el módulo de la aceleración normal, o la aceleración centrípeta. Mientras que para la aceleración tangencial tengo que tomar la variación de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, ¿qué era esta variación de la velocidad?
la velocidad final, que son los 15 metros sobre segundo al cuadrado, y menos la velocidad inicial, que son los 14,5 metros sobre segundo, a la menos 1, y todo dividido para el intervalo de tiempo, en un delta t de 0,5 segundos. Entonces acá tengo la aceleración tangencial. Eh, Esto es importante porque se podría decir que tengo tres tipos de aceleraciones. La aceleración normal, que es la aceleración centrípeta, la que hace que la trayectoria sea curva. La aceleración tangencial hace que el movimiento sea acelerado o retardado. Y la aceleración total es la composición de estas dos aceleraciones. Entonces, el módulo de la aceleración total tiene que ser el cuadrado de la aceleración normal más el cuadrado de la aceleración tangencial. Y tengo el módulo de la aceleración total. Tal vez alguna pregunta. Muy bien, entonces, bueno, eso respecto a las aceleraciones. En el movimiento rectilíneo uniforme, nosotros tenemos que no hay aceleración, ¿sí? La variación de velocidad es siempre constante. Los objetos o las partículas se mueven siempre con la misma velocidad. Recorren los mismos intervalos de distancia en el mismo intervalo de tiempo. Nosotros podemos calcular las velocidades. Bueno, la velocidad en este caso es la que ya habíamos visto hace un momento, variación de distancia con respecto al tiempo. Mantiene la dirección. Si es que está moviéndose en el eje X, siempre se mueve en el eje X. Si es que se mueve en el eje Y, siempre se mueve en el eje Y. No va a cambiar la dirección, por eso es un movimiento rectilíneo. Siempre se mueve en línea recta, con velocidad constante, por lo tanto la aceleración es cero. Cuando nosotros representamos gráficamente las curvas de velocidad contra tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme, vemos que la velocidad es una línea recta. Entonces, esta línea recta representa que en el tiempo la velocidad es constante, ¿sí? Que no ha cambiado. Cuando graficamos la posición respecto al tiempo, que es la curva que está arriba, X respecto a T, podemos ver que es una línea recta, inclinada, sí. Entonces, nosotros tenemos que puede tener una pendiente positiva o una pendiente negativa. Entonces, en el primer gráfico superior vemos que es una pendiente positiva aquí. Sí, esta pendiente en esa inclinación es una pendiente positiva. Una pendiente positiva me indica que la velocidad es positiva. Acá tenemos una pendiente negativa, me indica que la velocidad es negativa. Pero que la velocidad sea positiva o negativa solamente hace referencia de si me estoy yendo hacia la izquierda o hacia la derecha. Si la velocidad es positiva, significa que me estoy yendo hacia la derecha. Si la velocidad es negativa, significa que me estoy yendo hacia la izquierda. No tiene nada que ver con que el movimiento sea acelerado o retardado. Si es positivo o negativo, solo me indica hacia dónde me estoy moviendo. Si es que estoy moviéndome en el eje de las Y, si es positivo, significa que me estoy moviendo hacia arriba. Si es que es en el eje igual de las y la velocidad es negativa, significa que me estoy moviendo hacia abajo. Sí, solo me indica la dirección del movimiento. No tiene nada que ver con que sea acelerado o retardado. Muy bien, ahora vamos a, bueno, cuando tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, quiere decir que sigo moviéndome en línea recta, pero ahora tengo la presencia de la velocidad, perdón, de la aceleración. Entonces, cuando hablo de movimiento rectilíneo uniformemente, bueno, acelerado o retardado, quiere decir que existe una aceleración que hace que la velocidad aumente o disminuya en cada intervalo de tiempo. Acá nosotros nos presentan las ecuaciones que podríamos utilizar, ¿sí? Entonces tengo que para calcular la posición de un movimiento que ya sé que tiene, que es movimiento rectilíneo uniforme variado, puedo encontrar la posición final al poner la posición inicial más la velocidad inicial del objeto, multiplicando por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, con esta ecuación yo voy a poder encontrar la posición del objeto luego de un determinado tiempo. En la representación gráfica lo que me indica es que ahora la aceleración va a permanecer constante.
Entonces tengo acá en los gráficos de la parte de abajo la aceleración constante. Una representación de lo constante es una línea recta en el transcurso del tiempo. Ahora vemos estas líneas inclinadas. Igual, si tiene una pendiente positiva, la pendiente de una gráfica velocidad contra tiempo hace referencia a la aceleración. Si tiene una pendiente positiva, la aceleración es positiva. Si la pendiente es negativa, la aceleración es negativa. Y acá sí es como que importante, por ejemplo, si yo sé que la velocidad es positiva, pero la aceleración tiene signo negativo, están en contra estos dos vectores, ¿verdad? La velocidad va hacia un lado positivo, la aceleración hacia el lado contrario negativo, como que se cruzan. Cuando esto pasa, el movimiento es retardado, ¿sí? Está asociado al hecho de que la dirección de la velocidad y la dirección de la aceleración no van en el mismo sentido. Pero si la velocidad es positiva y la aceleración también sale positiva, entonces es un movimiento acelerado. También puede darse el caso de que la velocidad sea negativa y la aceleración también sea negativa. Entonces, en este caso, tanto velocidad como aceleración tienen la misma dirección, ambas negativas, también es un movimiento acelerado. Entonces, si los signos de la velocidad y la posición son diferentes, el movimiento es retardado. Si los signos de la velocidad y la aceleración son iguales, positivos o negativos los dos, el movimiento es acelerado. ¿Sí? Ahí viene el hecho de que sea acelerado o retardado. Y eso, las trayectorias de estos movimientos que tienen aceleración constante son parábolas, ¿sí? Y esta forma parabólica viene de acá, de la forma en la que nos presentan la ecuación. Como depende del tiempo, el tiempo está aquí elevado al cuadrado, entonces es una parábola. Ya, muy bien. Acá, este ejercicio es interesante. Nosotros tenemos la variación de la velocidad respecto al tiempo, la gráfica de la variación de la velocidad respecto al tiempo. Y nos da mucha información. Primero, yo veo que en el intervalo de 0 a 4 segundos, suponiendo que lo que tengo aquí es tiempo en segundos, ¿ya? En el intervalo de 0 a 4 segundos, la velocidad es positiva. ¿Cómo sé que es positiva? Por la pendiente que tiene. La inclinación que tiene es positiva, sé que la velocidad es positiva. Probablemente se está yendo hacia el norte o hacia el este, dependiendo en cuál de los ejes se esté moviendo. Pero es positiva. Si es que yo calculo el, la pendiente de esta ecuación, ¿sí? Porque tengo el punto inicial, punto final, puedo calcular la pendiente. La pendiente de esta línea recta me da la aceleración, la pendiente. ¿Por qué? Porque es la variación de la velocidad respecto al tiempo. ¿Cómo encuentro yo esa variación? La ecuación me diría que tome los puntos, ¿no? Voy a tomar un punto y1, x1, y1, x1, y1, aquí es x0, y0, ¿ya? Y en general, si yo quiero encontrar la pendiente de una ecuación, de una recta, lo que tendría que hacer es calcular y2 menos y1 dividido para x2 menos x1. ¿Ya? Y2, ¿cuánto vale y2? Bueno, aquí pongamos x2, aquí es y2, aquí es x1 y acá es y1. ¿Cuánto vale y2? Y2 vale 10. Entonces pongo el 10. Menos y1. ¿Cuánto vale y1? 0. 0. X2. ¿Cuánto vale x2? Vale 4. ¿Cuánto vale x1? Vale 0. Entonces esta pendiente son 10 cuartos, que es lo mismo que 5 medios, simplificando. Ya, es la pendiente de la recta. Pero cuando yo calculo la pendiente de la recta, en realidad lo que estoy calculando es la aceleración. Entonces, de todo gráfico, velocidad
respecto al tiempo, la pendiente de la recta me da la aceleración de la partícula. Esta aceleración sería en el intervalo de 0 a 4 segundos, porque de 4 a 8 segundos tengo una pendiente diferente, no está mucho más empinada, ser una aceleración más grande, se puede calcular, pero tengo una aceleración diferente. Entonces sé que el objeto sigue moviéndose, la pendiente de la aceleración sigue siendo positiva, la velocidad también es positiva. ¿Cómo sé que la velocidad es positiva? Porque aquí está el eje de las X y hacia arriba la velocidad está aumentando, es positiva. La aceleración es positiva, entonces aquí tenemos un signo positivo. Entonces aquí veo que velocidad positiva, aceleración positiva, esto es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, acelerado. ¿Sí? Porque la aceleración y la velocidad son del mismo signo. En el intervalo de 4 a 8 pasa exactamente lo mismo, la velocidad sigue siendo positiva, está sobre el eje positivo de las X, la pendiente es positiva por la inclinación que tiene, también va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado. Y en el último tramo, nosotros vemos que ahora la velocidad de 8, no sé, aquí pongamos un 10, ya, ¿sí? Entonces ponemos un valor de 10. Entonces vemos que de 8 a 10 la velocidad permanece constante, pues es una sola línea recta. Cuando la pendiente o cuando la línea de, o sea, la gráfica, ¿no? De velocidad con respecto al tiempo es una línea recta, significa que la aceleración vale cero. Si la aceleración vale cero, la velocidad es constante. Constante. ¿Qué quiere decir esto? Que al tiempo 8 segundos vale 35 metros sobre segundo, al tiempo 9 segundos vale 35, al tiempo 10 segundos vale 35 y así, si yo le veo de forma prolongada, siempre va a valer los 35 metros por segundo a pesar de que el tiempo siga avanzando. Aceleración igual a cero, velocidad igual constante. Tal vez tienen alguna pregunta. Bueno, muy bien, entonces esto podríamos terminar la clase de física. Sí, les voy a dejar los deberes, como les había mencionado, van a estar en el aula virtual a partir de mañana, máximo martes en la tarde. Resuelvan, porque va a abarcar un poco más de temas de los que hemos visto aquí, ¿sí? Pero cualquier duda o inconveniente que tengan, me preguntan. Los deberes están muy relacionados al libro de trabajo. Entonces, también pueden leer los ejercicios que están en el libro. Les van a servir como guía. Vamos a detener la grabación.